Lo que quiero hacer en este video es lo siguiente. Vamos a crear un proyecto de Laravel. Luego vamos a configurar la base de datos. Iniciamos Git. Luego vamos a crear un modelo de compra para guardar las compras. Vamos a revisar la versión de Laravel para poder ver cómo vamos a escribir las rutas. Porque en Laravel 7 se escribe, de 7 hacia atrás se escribe de una forma y después Laravel 8, que es el nuevo, se escribe de otra forma para después crear las rutas, una ruta de API, porque quiero hacerlo con API, desde el front que se conecte a Laravel a través de una URL para iniciar esa compra, ¿verdad? Y una vez que tengamos esa ruta, vamos a instalar el SDK de Transbank. Luego vamos a crear un controlador que se encargue de todo lo que tiene que ver con Transbank. Importamos el SDK, creamos el constructor de ese controlador. Luego vamos a crear la función que entregue esa URL de donde va a ir el usuario a pagar en WebPay. Luego creamos la ruta de return URL. Esta return URL sería la ruta de retorno que va a usar WebPay para regresar al tarjetaviente a nuestra aplicación. Y allí vamos a tener una función que va a cambiar el estatus de la compra a compra, pues ya si es que fue aprobada o no, y le cambiamos el estatus y redirigimos al tarjetaviente a una URL del front. Así que todo va a ser con APIs. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es crear el proyecto de Laravel. Como yo estoy en Windows, yo uso el Laragon. Laragon. Laragon lo puedes buscar en Google, lo instalas, le das aquí en Start, botón derecho, Quick App, Laravel. El nombre de tu aplicación, el nombre de mi aplicación va a ser Steve. Ok. Y se abre esta ventana donde lo que hace es crear la base de datos con el nombre Steve y abrir una consola donde con Composer crea el proyecto, inicia el proyecto de Laravel y empieza a instalar todo. Y bueno, vamos a esperar a que termine de instalarse Laravel. En este caso se está instalando la versión 8, como pudiste ver allí. Ya ha terminado de instalarse el proyecto. Como pudiste ver al principio, cuando yo hice el Quick App, se creó aquí una base de datos llamada Steve. Vamos a verificar eso. Vamos a abrir phpMyAdmin slash local, localhost slash phpMyAdmin. Y en las bases de datos tenemos, exacto, una base de datos que se llama Steve, que la creó Laragon por nosotros y por ahora no tiene ninguna tabla esta base de datos de MySQL. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver aquí y vamos a abrir nuestro proyecto Steve con nuestro editor de código favorito. En mi caso es el Visual Studio Code y para eso escribimos code.enter. Ahora que ya está abierto el proyecto, vamos entonces a ir al archivo .env, que es el archivo donde se van a registrar nuestras variables de entorno. Aquí vamos a poner el nombre de la URL que se va a escribir en el navegador para acceder a este proyecto. En mi caso, Laravel siempre le pone un punto test al final. Eso lo puedes configurar por ahí, creo que es en preferencias, aquí, hostname template, el nombre punto test, lo puedes cambiar ese punto test, pero él se lo agrega. Entonces, cuando tú guardas, vamos aquí al navegador y escribimos steve.test, enter, y ahí está nuestro proyecto de Laravel recién instalado. Aquí podemos ver que es la versión 8.55 y estoy usando PHP 7.4. Genial. Entonces volvemos a nuestro proyecto y vamos a configurar nuestra base de datos. El nombre de la base de datos no es Laravel, sino Steve, que ya Laragon la creó, gracias Laragon. Y el usuario y password, bueno, los que tú tengas en tu computadora, por defecto generalmente son root y nada. Entonces, ahora que ya estamos conectados a la base de datos,
vamos a iniciar Git. Entonces presionamos control ñ y dentro de nuestro proyecto vamos a hacer git init. Si quieres estudiar un poco más de Git, puedes ir a YouTube. Al presionar Enter vas a ver cómo se quitan todos estos colores. Bueno, eso es Git, eso lo puedes buscar ya después en otra clase. Entonces, ¿por qué Git? Porque quiero que cada vez que ejecute un comando, quiero que me muestre aquí con colores que se creó al momento de yo crear comandos aquí. Y control L para limpiar esto. Y vamos a crear ahora nuestro modelo de compra. Va a ser una clase de PHP que se va a llamar compra y que se va a conectar con nuestra base de datos. Y se hace con el siguiente comando. PHP Artisan Make Model es para crear el modelo. Compra es el nombre que yo estoy seleccionando que va a tener nuestro modelo. Y este guión A no es necesario, pero yo se lo estoy poniendo para que le agregue todos los archivos relacionados a ese modelo. Va a agregar varios archivos. Y los podemos ver aquí en el Source Control. Ahora que ya sabemos la versión del Laravel, si no lo sabes todavía aún, puedes presionar Control Ñ y escribir PHP Artisan --version. Va a decir que estás en Laravel 8.55. Entonces vamos a ir a la documentación. ¿Por qué? Porque queremos crear una URL, como te comenté, una URL para iniciar la compra. Entonces esa URL la vamos a ver aquí con Postman. Y se va a llamar así. Steve.test es /API, porque estamos trabajando con APIs, barra iniciar compra. Por ejemplo, no sé, me la estoy inventando ahora. Va a ser de tipo, vamos a hacerla de tipo post, porque vamos a enviar información a través de esta URL. Entonces, vamos entonces a nuestro proyecto de Laravel. Y aquí en la carpeta routes tenemos estos dos archivos, el archivo web y el archivo API. El archivo web es para las rutas internas de nuestro proyecto y el archivo API es para crear esas rutas. Aquí nos dice que para crear la ruta tienes que crearla de esta forma, ¿sí? Y creamos nuestra ruta aquí que se va a llamar iniciar compra. Esta ruta de tipo post, dijimos, va a apuntar a un controlador y a esta función dentro de este controlador, que todavía no lo hemos creado. Vamos a crearlo, pero antes vamos a Database, Migrations, Compras. Y aquí vamos a crear los campos que queremos que se agreguen, que se creen en nuestra tabla. Entonces aquí vamos a reemplazar esto por los campos que queremos. Vamos a tener entonces el ID autoincremental en nuestra tabla, el Session ID, que va a ser un string, el total. Vamos a poner también un status, que donde 1 va a ser pendiente y 2 va a ser aprobada la compra. Y por defecto, cada vez que registre alguna nueva compra, por defecto se va a registrar con el status 1. Vamos a poner el soft deletes para que tenga borrados lógicos y no se borre completamente de la base de datos. Y el timestamp que crea dos columnas más, ya vamos a ver cuáles son. Entonces, una vez hecho esto, control ñ para abrir la consola. Y con este comando hacemos que Laravel tome de este archivo los datos suficientes para crear la tabla en la base de datos. Entonces ha creado aquí la tabla compras y otras tablas que también trae el Laravel por defecto. Vamos a ver la base de datos entonces. Aquí está nuestra tabla compras, donde tenemos el ID autoincremental, el Session ID, el total, el status, el borrado lógico y los de timestamp me crean estas dos columnas, el created at y updated at. Entonces ahora sí vamos a crear nuestro controlador que se va a llamar Transvan Controller. Enter. Una vez creado nos indica dónde se ha creado, ¿ves? Gracias a Git. Vamos a la carpeta app, http, controllers, Transvan Controller.
Aquí en Transbank Controller está nuestro controlador o el archivo que se va a encargar de recibir las peticiones que se hagan a través de esta URL. Lo primero que voy a hacer aquí es voy a crear el constructor de esta clase. Vamos a hacer la configuración correspondiente para que nuestra aplicación trabaje correctamente, ya sea en local o en producción. Cuando hagamos el despliegue de nuestra aplicación ya en el servidor oficial, que esté en producción, ya va a trabajar con unas credenciales particulares de Transbank, pero por ahora estamos en local. Entonces aquí lo que dice es que si la aplicación en su ambiente de producción, y esto lo va a definir el archivo .env, que es el que tenemos aquí, que está aquí, .env, aquí si es local o si es producción. Si está en producción, entonces él va a configurar el WebPage Plus para producción. Entonces, desde el archivo env, que esta función env es un helper que nos facilita Laravel y que podemos utilizar dentro de todo el proyecto de Laravel. Y él lo que hace es buscar esto, lo va a buscar en el archivo .env. En este caso lo creamos. Va a ser, no sé, aquí vamos a poner el código de comercio de nosotros, pues, que nos los da Transbank. Y pues, como segundo parámetro vamos a colocar la API key. Esa API key también nos las da Transbank, pero nos la da después de que hagamos las pruebas y todo salga exitoso y ellos hayan visto que hemos hecho la implementación correctamente. Guardamos aquí, y para que esto pueda funcionar tenemos que importarlo, porque esto no lo tenemos nosotros, esto nos lo ofrece Transbank a través de su SDK. Entonces, para instalar el SDK de Transbank, vamos a abrir la consola y vamos a instalarlo con el siguiente comando: Composer Require, Transbank SDK 2, Enter. Composer es el manejador de paquetes de PHP, así como por ejemplo en JavaScript tienes npm, que es el manejador de paquetes de Node, o como en Python tienes pip, que es el manejador de paquetes de Python. En PHP tienes Composer y va a instalar los paquetes o las dependencias dentro de tu proyecto en la carpeta vendor. Aquí debería estar instalado el SDK o el paquete, la dependencia de Transbank. Aquí está, Transbank. Entonces, ahora que ya está ahí instalado, vamos a importarlo en nuestro controlador. Y lo importamos agregando las siguientes dos líneas: Transbank WebPage Plus y Transbank Transaction. Ok. Guardamos. Y ahora sí vamos a crear nuestra función que va a recibir la ruta del front. ¿Te acuerdas? Esta. Que la definimos en nuestro archivo API. Esta ruta va a apuntar al controlador que acabamos de crear, que se llama Transbank Controller, que por cierto nos dice la documentación que tenemos que también importar el archivo del controlador aquí arriba. Esto es particularmente de Laravel 8. Aquí vamos a poner entonces Transbank Controller para importar el archivo de Transbank Controller aquí. Y aquí le estamos diciendo que vamos a usar este archivo y el método o la función dentro de este archivo a la que va a llamar va a ser index. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle lo mismo: iniciar compra. Esta función, este nombre que estás colocando aquí, es el nombre de nuestra función que vamos a crear aquí dentro. Esta función finalmente va a recibir aquí la petición de Postman. Entonces Laravel nos provee una clase request para manejar mejor las peticiones, y podemos hacer, por ejemplo, return, y ponemos entraste para ir probando que está funcionando la ruta. Vamos a ver. Entonces nuestra ruta se llama iniciar piso compra de tipo post, y aquí de tipo post sería steve.test
barra API, porque estamos en el archivo API y por defecto se le agrega ese prefijo a todas las rutas, slash, iniciar piso compra. Y cuando hacemos send, entonces nos muestra el return de entraste que colocamos en nuestra función. Entonces repasemos el flujo. Desde Postman o desde Vue, desde React, desde Angular, alguna de esas librerías o frameworks que se usan del front para consultar al backend, ellas van a consultar usando seguramente una librería como Axios esta ruta. Y al consultar esta ruta, nosotros la vamos a recibir a través de el archivo Transbank Controller, el nombre de la función iniciar compra. Y esta función que está aquí, el archivo Transbank Controller, función iniciar compra, lo que hacemos es lo siguiente: crear una nueva instancia de la clase compra, luego registramos un Session ID, que va a ser un código, un número cualquiera, el monto, y con el método save guardamos esos datos en la tabla de la base de datos. Luego que ya esté guardada, vamos a utilizar esa nueva compra para buscar la URL que nos va a dar WebPay Plus aquí utilizando esto. Creamos la nueva transacción con estos datos, con la ruta de confirmar pago, que va a ser la que va a recibir aquí. Y una vez con esta URL y el get token, recibimos la URL, la retornamos y la vamos a recibir aquí. Esta función retorna la URL aquí y finalmente le retornamos al front esta URL. Listo. Entonces vamos a ir a probarla. Probamos y bueno, no hay que enviar nada aquí. Enviamos. Y bueno, entonces retornamos esta URL de WebPay con el token, con este token. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta URL. Copiamos y la abrimos en un navegador. Entonces aquí haríamos el pago, no sé, por ejemplo, con débito. Vamos a buscar algunas tarjetas de prueba, aquí donde dice documentación, tarjetas de prueba. Puede ser esta, por ejemplo, o esta, cualquiera. Ponemos aquí. Aquí el root tiene que ser este, por cuando es de prueba. 11, 111, 111, y la clave es 123. Eso te lo dice en la documentación. Aquí está. Continuamos, le damos a aceptar. Y aquí podemos simular que finalmente se aceptó o se rechazó el pago. Vamos a simular que se aceptó. Cuando le damos continuar, entonces WebPay va a redireccionar a la ruta que le dimos de return URL o confirmar pago. ¿Ves? La ruta return URL es la que usa WebPay Plus para redireccionar al tarjetaviente a nuestra función confirmar pago, donde vamos a recibir un token WS a través de esta variable que nos ayuda a Laravel a recibir por aquí, y se la vamos a pasar a esa clase de transaction que nos ofrece el SDK de Transbank a través del método commit para recibir los datos de la confirmación. Esos datos de la confirmación trae lo que le enviamos nosotros aquí, que era el buy order, el session ID, el total o amount, lo envía él, y lo podemos recuperar aquí. Con confirmación by order vamos a obtener ese ID de la compra y lo buscamos en la base de datos, y a esa compra podríamos entonces, cuando la confirmación esté aprobada, podemos cambiarle el estatus a aprobada y actualizamos el dato, y luego podemos redireccionar al usuario a esta ruta que es donde estamos enviando también la compra ID, ¿verdad? De esta, y esta ruta puede estar definida en el archivo env de variables de entorno. Y así termina el flujo de pago.